Buen día a todos. El día de hoy vamos a realizar el tema del gobierno de Óscar Benavides. Continuamos con el tercer militarismo. Ya hemos visto en la clase pasada el gobierno de Sánchez Cerro y ahora continuamos con el segundo gobierno de Óscar Benavides. Así es, el segundo. Recordemos que su primer gobierno fue en los años 1914-1919, cuando sucedió la Primera Guerra Mundial. El día de hoy vamos a ver quién fue Benavides, a qué partido perteneció, cuál fue su objetivo y sus obras y hechos importantes que se dio en Lima. Muy bien, aquí lo podemos apreciar a Óscar Benavides. Su gobierno fue entre los años 1933 y 1939. Él sucedió después de la muerte de Luis Sánchez Cerro. Su figura alcanzó prestigio cuando venció a los colombianos en la Pedrera y recuperó Puerto Córdoba en el conflicto de 1911. Luego de su primer breve mandato, 1914-15. Se desempeñó como observador en la Primera Guerra Mundial y defendió los derechos del Perú sobre Tacna y Arica. Estuvo en Europa y luego regresó al Perú. Entonces, tras el asesinato del presidente Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros, presidido por José Matías Messanilla, se encargó del Poder Ejecutivo, cuya primera medida fue declarar estado de sitio y suspender las garantías constitucionales. Reunidos, designaron como presidente al general Óscar Benavides, el cual inició su mandato bajo los lemas, recordemos, orden, progreso y trabajo, y orden, paz y trabajo. Fue elegido presidente para impedir el desarrollo que pudiera aprovechar el APRA. Recordemos que el APRA tenía conflictos en el gobierno de Sánchez Cerro. A su vez, Perú atravesaba una crisis interna y un problema conflictivo con Colombia. Aquí podemos ver a Benavides con su esposa. En el aspecto interno, Benavides quiso realizar una tregua con el APRA y estableció un gobierno de paz y concordia. Se aplicó la ley de amnistía general, donde regresaban todos los deportados del APRA y salieron los presos políticos también de las cárceles del APRA. Volvieron funcionarios los locales de los partidos políticos y la prensa entró nuevamente por los cauces de la libertad. El APRA disminuyó su oposición al gobierno bajo el supuesto de que Benavides, porque pensaban que Aya de la Torre después podía ir al gobierno. Entre sus obras, Benavides en su gobierno crea el Ministerio de Salud. También elabora un nuevo Código Civil en 1936 y se terminó la construcción del terminal marítimo en el Callao. Se realizaron obras de agua y desagüe en varias ciudades y fundó el Banco Industrial del Perú. Construye también las carreteras Panamericana y Central, el Palacio de Justicia, el Hospital del Obrero y, el más importante, crea el Seguro Social del Obrero. El gobierno de Benavides debía durar hasta 1936, ¿sí? Para terminar el periodo de Sánchez Cerro, que era de 1930 a 1936. El gobierno entonces convoca nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente, en las cuales el APRA no podía participar. El fuerte candidato fue Luis Antonio Eguiguren del Partido Socialdemócrata, pero el Congreso anuló las elecciones porque habían recibido apoyo del APRA y por tanto prohibido en la Constitución. Es entonces que el gobierno de Benavides es prolongado 3 años más. Esto sucedió en las elecciones de 1936. En el aspecto externo, casi por terminar su gobierno de Benavides, en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Perú decretó su neutralidad en los primeros instantes. Quiere decir que no iba para ningún bando, no apoyaba a nadie. Y bueno, pone fin también al conflicto con Colombia, debido al incidente iniciado en el gobierno de Sánchez Cerro, donde fue asesinado. Benavides decide poner fin con un tratado con Colombia para firmar un protocolo y el mediador fue Brasil. Brasil fue el mediador de este tratado. Para las elecciones de 1939, Benavides, ya al finalizar su gobierno, convocó a la realización de un plebiscito con el objetivo de aprobar algunas reformas a la Constitución y aumentar el periodo presidencial a 6 años. En estas elecciones se enfrentan Manuel Prado y José Quesada. Y bueno, gana Manuel Prado, que vamos a ver en la siguiente clase. Aquí algunas obras de gobierno de Óscar Benavides, como el Seguro Social del Obrero, la carretera Panamericana, la fundación del Banco Industrial, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, construcción del Palacio de Justicia, construcción de la carretera central, modernización en el puerto del Callao y Matarani. En la política internacional, como habíamos recordado, fin al conflicto con Colombia con el Protocolo de Amistad, Límites y Cooperación, donde Brasil fue el mediador.
conversaciones de Washington con Ecuador para firmar el Acta de Lima, en el que se reconoce a Ecuador el status quo sobre territorios en la banda oriental de los Andes. Nuevamente, la carretera panamericana, carretera central, el seguro social del obrero obligatorio, que es su obra más recordada, construye el Palacio de Gobierno y obras que ya hemos visto. Luego del asesinato de Sánchez Cerro, el ambiente político entró en una aparente fase de calma. El gobierno liberó a Haya de la Torre en 1933, junto a otros presos políticos, y reabrió la Universidad de San Marcos 2 años después. Sin embargo, los desórdenes continuaron, y Benavides heredó los problemas del pasado reciente. El régimen autoritario de Benavides implementó programas en favor de la educación y la asistencia social. Se construyeron barrios obreros y comedores populares. Se creó el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo para resolver temas laborales. Su lema, orden, paz y trabajo, le sirvió para tapar la ausencia de libertades civiles. Uno de los hechos más dolorosos que conmovió al país fue el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, a manos del aprista Carlos Ester Lafón. El suceso se produjo el 15 de mayo de 1935 en la esquina del Teatro Colón, en la Plaza San Martín, y fue producto de una absurda escalada de violencia que afectó a toda la clase política y la sociedad civil peruana. Las elecciones de 1936 fueron anuladas antes de publicarse los resultados oficiales, al conocerse que el ganador iba a ser Luis Antonio Eguiguren. El Congreso no reconoció su triunfo, porque denunció que no solo existió el endoso de votos apristas, sino que la propia Constitución, en su artículo 56, prohibía la participación en política peruana de organizaciones internacionales, independientemente de si eran marxistas o no. Obviamente, el artículo estaba dirigido contra el APRA y el Partido Comunista. Esto originó revueltas y protestas que fueron duramente reprimidas. Benavides prolongó su mandato hasta 1939. Muy bien, chicos, ahora vamos a trabajar en clase. Vamos a responder. Pregunta 1. ¿Cómo llegó Benavides al poder? Vamos a explicar detalladamente qué fue lo que sucedió. Pregunta 2. ¿Cuál es la obra más recordada de Benavides? ¿Cuál fue? 3. ¿Qué sucedió en las elecciones de 1936? Leamos bien, 1936. ¿Qué fue lo que pasó? Debía terminar su gobierno, pero ¿por qué no sucedió? Leo sus comentarios, chicos, para su nota de participación en clase.